Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar una funda portatrajes. Dentro de esta funda podéis guardar el tipo de ropa que queráis. Tiene una parte en la cual podéis sacar la percha para dejarla colgada en un armario y además se puede poner por la mitad. Tiene una cremallera, con lo cual no os engancharéis con velcros ni con botones, y además un bolsillo interior. Lo primero va a ser mostraros este esquema, que es una orientación para una funda que mida 50 de ancho por 1,50 m de largo. Esta funda es para un abrigo bastante largo, para un vestido de noche, con lo cual a partir de estas medidas os podéis orientar. También podéis coger la medida del ancho de la percha o del ancho de la pieza. Esto pues ya depende un poco de vosotros. Con esta medida que os decía de 50 de ancho por 1,50 m de largo, he colocado la cremallera a 15 centímetros de lo que sería el borde superior. Y esta mide 80 centímetros. Si la queréis hacer más larga, pues más larga. Si le queréis poner un bolsillo como yo le puse, en esta ocasión hice que el bolsillo me diera 40 centímetros. Y va a estar dividido en dos, por eso veis dos partes de velcro dibujada. Si lo queréis hacer con un solo bolsillo o sin bolsillo, pues sencillamente es modificar. Lo que sí que vais a necesitar van a ser las dos vistas. La vista de la cremallera, que medirá el ancho de la cremallera más 1 centímetro para cada lado, y una vista de 10 por 10, que es esta que estáis viendo ahora en pantalla. Yo la voy a hacer a doble tela. Esta vista se hace para la zona de la percha. Si la queréis acabar con un bies, la podéis acabar con un bies, pero ya veréis que lo voy a coser todo con over y así es mucho más fácil. Como os comentaba, mide 10 por 10. La he partido en 4 partes y he hecho en uno de los lados que mida 2 centímetros y en otro 3 centímetros y dibujado ese rectángulo en la parte de dentro que va a ser el agujero de después. Si lo queréis hacer redondo, lo podéis hacer redondo sin ningún problema, pero yo lo preferí cuadrado. Ahora lo que estoy haciendo es básicamente pulir dos piezas de tela iguales. En este caso, como usé una tela de sábana reciclada que tenía por casa, pues decidí juntar dos para no poner entretela y pulirlas con unas pasadas de over. Esto lo podéis hacer con la over o lo podéis hacer con un zigzag, pero sí que os recomiendo que si no entreteláis, pues hagáis este pulido y después cortáis los sobrantes. Ahora vamos a coger el bajo exterior de la parte de atrás y vamos a poner con el derecho hacia arriba lo que sería la cinta de agarre. En esta ocasión está puesto a 6 centímetros a cada lado, repartido desde el centro, y la tira mide unos 30 centímetros por 3 de ancho. Esta tira es reciclada de un cacho de mochila y estas medidas están bien para lo que os decía de este tramo. Lo siguiente es poner por el revés donde irá nuestro velcro, la parte suavecita para los bolsillos. En esta ocasión están puestos a 39 centímetros y miden 20 centímetros de largo, con lo cual significa que marcamos desde el centro y repartimos 5 centímetros a cada lado y después cosemos los velcros de los 39 centímetros hacia abajo. Y vamos a coser el velcro pues de la forma habitual, sencillamente pasando un pespunte todo alrededor de este. Y recuerdo que este velcro es el velcro suave y tiene que ir por la parte interior de la tela de la parte de atrás. Vamos con el bolsillo. Como no quería ponerle forro al bolsillo, pues lo que hice fue hacer un doble doblez de 2 centímetros, que es lo que mide el ancho del velcro, y puse las dos tiras de velcro por la parte que pinchan, habiendo hecho este doble doblez. Como veis, pues me queda a 2,5 centímetros de cada lado del bolsillo. Y para coser este velcro, pues igual que el otro, teniendo en cuenta que tenéis que haber hecho el doble doblez y que este quedará debajo.
De esta forma nos ahorramos el forro del bolsillo y además le vamos a dar al velcro un extra de tela para que nos ayude a la hora de cerrarlo, ya que en el otro lado únicamente tiene una capa de tela, pues aquí tiene 3 y así pues es más fácil. Y ahora vamos a dividir ese bolsillo en 2. Si quisierais hacerlo entero, pues ponéis el velcro entero. Yo en este caso decidí hacer 2 bolsillos. Y lo que hice fue marcar una línea en el centro y poner el prensatelas sobre esta línea e irme un poquito con el centrado de la aguja hacia la derecha para coser y que el centro me quedara libre. Lo que he hecho ha sido quitarle un poquito de ancho a lo que serían los bolsillos, pero de esta forma me quedan bien cogidos con la tela. Como veis ahí, pues se movió un poquito porque lo que os comentaba son telas recicladas y bueno, estaba aprovechando esta manualidad o esta costura, nos va muy bien pues para aprovechar esas telas que tenemos por el armario. Y sobre todo si queremos guardar trajes y demás de tipos de tela que tengan que respirar, tipo polipiel y estas cosas, pues que en el armario pueden coger polvo, o por ejemplo abrigos de pelo que necesiten respirar, que no los pongáis en una bolsa de plástico porque si no después huele aquello a armario cerrado y pues no es agradable. Y además, si le hacéis los bolsillos a mi comunidad cosplayer, que sé que sois bastantes, pues lo que nos ayuda es a que todos los complementos del traje estén en una misma funda. Y eso a la hora de llevarlo en un evento pues nos ayuda a estar más organizados y tenerlo todo mucho más a mano. Y esto también pues puede ayudar mucho a mi público de mamis y papis que os gusta tener las cosas de los peques organizadas. Por ejemplo, podéis tenerlas y hacerlas para que se las lleven de excursión con este bolsillo y así cuando vayan a unas colonias o a una convivencia los peques ya lo tienen todo organizado por días. Para eso también es bastante útil. Cuando ya tengáis cosida la división del bolsillo, lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta con un pespunte a canto al bolsillo para que nos quede fijado a la pieza. De esta manera, pues ahora cuando lo vayamos a pulir con nuestra over o con nuestro zigzag, ya nos quedará rematado. Comentar que esto también lo podéis pulir con un bies, pero yo sé que hay mucha gente que el tema del bies o estéticamente no le gusta o le cuesta bastante ponerlo, así que en esta ocasión decidí dejarlo con un pespunte de overlock vista. Seguidamente lo que vamos a hacer va a ser pulir la pieza que nos va a ayudar a hacer la parte de la cremallera. Esta cremallera la vamos a poner como si fuera una cremallera de sastre. De esta forma nos queda pulida, no hay que partir las piezas por la mitad, que después cuadre la cremallera, etcétera, etcétera. Sencillamente tenéis que hacerla que sea 1 centímetro más ancha de lo que mida vuestra cremallera por cada lado. Si por ejemplo vuestra cremallera mide 3 centímetros cerrada, pues la hacéis de 5 y después pulís con la over y de esta forma nos queda ya rematado. Como estáis viendo, esta vista de cremallera es más larga que lo que sería la cremallera en sí, y esto es para hacer después el acabado. Aquí podéis ver la pieza de la cremallera. Esta pieza lo que vamos a hacer va a ser hacerle un doblez en el ancho que le hayamos dejado. En este caso es de 6 centímetros más ancha por cada lado que la pieza de la cremallera. Vamos a doblar primero una mitad y luego esta mitad sobre la mitad, y de esta forma después enrollaremos sobre sí misma para que nos pula la cremallera, para no tener que ponerle un añadido. Básicamente el añadido va a estar ya en la pieza y la cremallera dentro, pero esto lo veréis ahora cuando empecemos a coser. Para poner esta pieza lo que haremos será marcar en el exterior y poniendo derecho con derecho de la pieza de la vista con la pieza exterior de lo que sería la funda cara a cara, o sea, hacer exterior con exterior, y vamos a coser dando la vuelta en forma cuadrada como hacemos siempre con
el bolsillo de sastre a nuestra pieza. Para colocar esta pieza os podéis ayudar de colocar la mitad de la pieza sobre la línea que os comentaba, que es la mitad del ancho de la pieza exterior. De esta forma pues es más fácil. Y vais cosiendo poco a poco. Este proceso os va a costar un poquito porque es bastante más largo que un bolsillo que hagamos normalmente y seguramente pues le tengáis que poner agujas o incluso usar un hilván, pero que no os dé miedo usar hilvanes, aunque sea una pieza tan larga. Como ya os comenté, esta cremallera mide 80 centímetros, con lo cual es casi la mitad de la pieza, pero siempre va mejor si no os fiáis de que se os pueda mover, os pueda quedar ladeado el tema de hilvanar. Cuando ya tengáis el rectángulo cosido, os aseguráis de que está en el sitio y vais a cortar por el centro una línea, como hacemos con el bolsillo de sastre, y en las partes de arriba vamos a cortar un triángulo como a centímetro o centímetro y medio antes de llegar al final de la pieza, teniendo en cuenta de no cortar las esquinas, teniendo mucho cuidado. Vamos a llegar todo lo cerca que podamos, pero dejando un par o tres de milímetros antes de llegar al final. Y aquí ya tengo colocada mi cremallera. La coloqué con un hilván, que es algo que os recomiendo, os lo llevo recomendando muchas veces cuando ponemos las cremalleras tipo sastre. Y tenemos que hacer que nos quede centrada en la vista, ya que la vista pues estará centrada en lo que es la pieza exterior. Y una vez la tenemos hilvanada, como veis, nos queda ahí la pieza de la cremallera, y para que nos quede ya hecho el pulido, vamos a doblar ese centímetro que habíamos puesto antes, que en este caso pues había que volverlo a marcar un poquito más, y lo que haremos será doblarlo sobre sí mismo y pasar un hilván. Pasaremos ese hilván de manera que nos quede ya pillado este centímetro de doblez y nos quede ya listo para poder coser por encima de la forma habitual, que es sencillamente pasar alrededor con la pieza de cremallera bien pegadito al borde e ir haciendo toda lo que sería la forma de nuestra cremallera. Os aconsejo que en las partes de abajo donde terminan las cremalleras le paséis a medio centímetro. ¿Por qué? Porque así os aseguráis de coger también el pulido que habíamos hecho con el doblez. Obviamente, antes de empezar a coser todo esto, el carro de la cremallera tiene que estar dentro. Os lo comento porque a veces me ha pasado, y no será la última vez seguramente, que he cosido alguna pieza sin el carro de la cremallera. Así que recordad poner el carro en caso de que estéis usando una cremallera por metros o cremallera continua. El siguiente paso va a ser cerrar nuestra funda. Para cerrar la funda vamos a poner los derechos exteriores juntos, con lo cual nos va a quedar hacia arriba la cremallera y el bolsillo. Os lo comento porque el bolsillo es una parte interior y como no estamos haciendo forro, pues a alguien se le puede cruzar el cable y decir, no, es que el bolsillo tiene que ir hacia adentro porque el bolsillo va adentro. No, en esta ocasión va en la parte exterior. Y lo vamos a coser a un poco menos de 1 centímetro de margen de costura, a pie de pata, que son 0,7 en el caso de mi máquina, juntando las piezas, con un pespunte todo alrededor. Y después, para pulirlo, le vamos a pasar una over o un zigzag. También, si queréis, lo podéis hacer con un bies, aunque para mí es darle bastante grosor a la tela. Pero esto, como os digo, va un poco a gustos del consumidor. También comentaros que antes de hacer esto, dejéis abierta la cremallera para poder darle la vuelta después a la funda. Y esto es bastante importante porque si no después puede que os cueste un poquito abrir vuestra funda. Una vez pasada la over os va a quedar algo así. Ya os queda pulida, ya os queda perfecta.
Lo que vamos a hacer va a ser marcar la mitad superior donde nos quedaría esta, en este caso con una aguja, y vamos a hacerle una marca con una tifa, con un rotulador, lo que vosotros uséis, que después se pueda limpiar. Y de esta forma ya sabemos dónde está la mitad, porque ahora tenemos que colocar la pieza de la vista. Lo que sí que os recomiendo que esta línea sea bastante larga, porque así podéis hacerlo mejor. Contad que la pieza mide 10 centímetros y estaría bien poder verla en los dos lados, la marca, con lo cual pues tenéis que hacerla anchita. Vamos a colocar la mitad de la pieza que nos queda el rectángulo, la parte más ancha, en lo que sería el centro, y nos vamos a ayudar de la marca que acabamos de dibujar. Y lo que sería el centro del rectángulo, donde están las partes más estrechas, va a ir justo encima de la costura que acabamos de realizar. Si quisierais, podríais hacer, antes de colocar esta pieza, un pespunte de carga todo alrededor de lo que es el margen de costura, tirando el margen hacia la parte trasera de la funda. Pero yo en esta ocasión pues no lo hice. Es algo que podéis hacer, pero no es obligatorio. Lo que sí que estaría bien sería que cogierais bien esta medida para que después no os quede el agujero que vamos a crear movido de sitio. Una vez ya lo tenemos colocado donde va, vamos a coser la forma de dentro, lo que sería el rectángulo de dentro. Esta forma, pues si la queréis hacer redonda, la podéis hacer redonda. Yo en este caso pues elegí hacer un rectángulo, pues porque estéticamente me gustaba más. Es una tela de rayas y pensé algo más cuadrado o más rectangular, mejor dicho, pues va a quedar mejor. Pero ya os digo, si queréis hacer una media luna, si queréis hacerlo redondo, triangular o en forma de corazón, podéis hacerlo de cualquier manera. Únicamente pues tenéis que tener en cuenta que el método es el mismo y hacer la forma que vosotros queráis. Básicamente lo que estamos creando en esta parte es un agujero, así que el agujero puede tener la forma que vosotros queráis, siempre y cuando de él podáis sacar después lo que sería el gancho de la percha. Una vez cosido, como veis, aquí queda el rectángulo que está pisando la costura. Vamos a hacer el agujero. En este caso, pues como es rectangular, pues es mucho más fácil. Sencillamente hay que coger y hacer el agujero como hemos hecho anteriormente en la cremallera, porque estáis viendo que es el mismo método. Vamos a ir cortando por la línea, cortando en este caso las dos primeras piezas de tela y después cortando lo que sería la tela exterior. Y nos vamos a acercar lo máximo posible a las esquinas sin cortar estas, para después dar la vuelta a esta pieza. Una vez dada la vuelta, nos ayudamos de la plancha y de un hirván para poner bien la pieza, que no se vea la parte de dentro, aunque también podréis hacerle alguna clase de vista como la de las chaquetas bomber. Esto ya pues os lo dejo a vuestra imaginación. Yo en este caso la quise dejar libre por el tema de que si algún día cambio la percha y es un poco más ancha que la que ya tenía, pues que no me estén molestando las lengüetas. O sea, sencillamente lo hice por eso. Y vamos a darle un pespunte todo alrededor. Este pespunte puede ser decorativo o puede ser un pespunte recto. Ahí os lo dejo un poco a gustos. Y podéis hacerlo con un hilo que contraste o con el mismo hilo de la tela. Libertad ante todo. Y aquí, como siempre, os dejo cómo quedaría la funda terminada. Como veis, la cremallera insertada en lo que es el agujero en forma de sastre. Os muestro también cómo queda la parte de arriba, en la cual la percha pues se saca fácilmente. Y también os muestro los bolsillos, que como os comentaba pues va muy bien para llevar esas cosas extra que pueda tener el atuendo, por ejemplo pues unos guantes, un gorro o el neceser o cualquier cosa. El hecho de haberlo hecho con velcro y no con botones es por lo que vais a ver a continuación. Aparte de que es más fácil cerrarlo, por ejemplo también si la hacéis para peques o gente con movilidad más reducida, pues es por esto.
podéis doblar la funda en caso de que el armario sea más bajo que lo que teníais planeado, y de esta forma os queda el vestido o lo que pongáis dentro también protegido y os evitáis el tema de que toque en la parte de abajo del armario en caso de que no cupiera de alto. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!